Hola, hola a todos los amigos de pues, toda la red internacional de Internet, Global. toda la red global, mundial. Eh, vamos a ver. Padre Santo, gracias por este día. Mi Dios, gracias por tu palabra. Te pido que nos guíes en la predicación, que toda la gente que está escuchando esta predicación, todos los que participemos de ella, podamos ser benditos y podamos crecer, mi Dios, en bendición también. Y que nos pueda alimentar, mi Dios, te pido que dé fruto, que preparen los corazones para que también pueda caer en buena tierra y pues quita toda distracción, quita todo situación que nos pueda evitar que esta palabra cumpla el propósito con el que tú la quieres dar, mi Dios. Te lo pido en nombre de Jesús. Amén. Bueno, está curioso que siempre me llamó un buen la atención y yo qué curioso que está aquí mi hermana. No está Nicole, seguramente si no también se reirían. Pero de esa como obviamente ustedes no van a dejar mentir, son el único, nada así. Pero de esa comunicación que tienen entre hermanos como telepáticamente, ¿no? Que de repente con solamente una mirada ya saben como de estuvo mal, sí, no, que dijo, respajá, lo que sea, así como que la comunicación total, ¿no? Así, sin que sea como ni verbal, y no sé, curiosa, ¿no? Y ajá, esto, ¿no? Y es como de ahorita me cuentas, o fue algo gravísimo, o qué, así como que con lo que sea, y casi nadie puede entender, se puede dar una idea, pero casi solo entre ustedes se pueden, ¿no? Tenemos mi hermana y una broma que no, que no, entonces empezó por, jugábamos juegos de mesa, ¿no? Y de repente éramos bien tercos, así, 12 de la noche y nada más ella y yo así en la mesa solos, ya bien cansados, bien aburridos, jugando juegos de mesa, así, o jugamos cartas o lo que sea. Y de repente había una como de pues, paso, y nada, así como empezamos con paso y pues nada, pegábamos en la mesa como para pasar, ¿no? De que vas tú, paso, y así hasta que de repente no sé cómo, ya empezamos como que así con los puros dedos, nada, más como que así, y de repente no sé, nada, como que nomás le hace así como el puro dedo, como de paso, y ya de ahí se nos quedó, Pero llegó un extremo en el cual teníamos que ver el dedo porque ya nada más una microdosis. yo eso sí, bien poquito y era como de ya, ¿no? Entonces nos da un buen de risa y mi papá ni mi hermana nos entendían ella y yo acá que le hacemos como que así, era como nuestro tipo de broma, ¿no? Entonces todos como que esa comunicación de repente entre hermanos o entre amigos, yo por ejemplo también con un amigo Brian, tenemos como una comunicación que nos entendemos mucho con una mirada, con lo que sea, y ya nos doblamos de risa de pura cosa bien boba, ¿no? Entonces, Solo cuando los dos. como, ajá, lo que es una canción, como está buena, pero no tan buena, pero va, lo que sea, o sea, cómpralo, o una autorización, o puede ser como después, ¿no? O sea, yo creo que ese gesto lo hicieron entre ustedes dos porque lo hacen mucho con estar juntos. Marco, Ah, Marco lo empezó pero sí. Me da mucha curiosidad porque justo con la conversión que empezamos hoy, yo siento, analizar un poquito más el contexto, porque solo si vamos a Juan 3 que es cuando Cristo platica con Nicodemo, no, la conversación te hace parecer como que está, como que siendo ay, chavito, ¿cómo no entiendes? Como que lo está regañando, pero si analizas realmente un poquito más y pues no sé, ves el contexto. Yo siento que tenían como que algo así en tema de se sentía bien Cristo con Nicodemo para poder platicar a ese nivel. Porque hablan de cosas que de repente no son tan fáciles de entender y como que uno responde como que poniéndole el pase y el otro, como que no, como que, ay, y como que era el espíritu y era como de que siento yo que veo a un Jesús como entendiéndose intelectualmente con Nicodemo como padre, ¿no? Como algo bonito, pues, ¿no? Y con muchos era como de, no te preocupes, mira, te explico. Y la paciencia del universo o como con nosotros, cuando Cristo te dice algo y tú necio y lo que sea, nos tiene una paciencia, pero imagínate con alguien, ajá, con alguien que creció igual que él estudiando tan fuerte,
no sé, siento mucho esa parte con Nicodemo, ¿no? Entonces siento a un Jesús como que se abre un poquito más, no solamente porque vemos también en las parábolas un Cristo que enseña lo que es la parábola y alguien entiende una parte y ya los discípulos de repente no entendí qué significaba. Ah, les explico la parábola del sembrador, les explico la parábola del tal. No a todos les explicaba. Entonces sí vemos a un Jesús con un entendimiento del universo mucho más complejo de lo que decía. Y con Nicodemo veo de repente, como les digo en Juan 3 si quieren ir buscándolo, vemos a un Jesús que se siente más en confianza. Y cuando uno se siente más en confianza, habla de cosas pues solamente más importantes para uno, más que, más profundas, que dices, al menos me está escuchando. O sea, Nicodemo escuchaba a Jesús como de, al punto de, la conversación va de aquí para allá y estamos como, entonces va un Jesús también en confianza de contarle otro tipo de cosas. Por eso siento que con él se abre como de, tienes que nacer del Espíritu y empieza a hablar del viento y el que entiende y el que no y toda esta parte me llama mucha atención. Juan 3 del 1 al 15. Dice, había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos, o sea, era muy importante entre los judíos, varios lo respetaban y era como, ¿se acuerdan la diferencia entre maestro y rabí? Entre didáscalos y un rabillo, que era de los más respetados, ¿no? Este vino a Jesús de noche, obviamente escondiéndose, porque no podían acercarse a Jesús, y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Entonces, reconociendo, primero que nada, eres rabí. Segundo, Dios está contigo y reconozco el tipo de señales. O sea, como de, me suenan este tipo de señales y sé que tú tienes a Dios porque tú las haces. ¿Va? Le dice Jesús, en verdad te digo que aquel que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ni como Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? Como el tipo de broma o como de, ¿cómo va a ser, no? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús le dice, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres que te haya dicho que es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y Nicodemo le respondió, ¿cómo puede ser esto? Y Jesús le dijo, tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. En verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, ¿cómo van a creer si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo, sino que el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga vida eterna. La predicación de hoy se llama La vida en el Espíritu, vivir en el Espíritu. Y creo que para mí ha sido un tema como difícil de entender, difícil de comprender, y aunque lo leemos tanto, lo leemos muchas veces en Romanos, lo leemos en varias partes, de repente es como difícil de entender de cómo voy a vivir en el Espíritu. Y lo veíamos en la mañana con Pablo. Pablo pasó un tiempo en el cual tuvo que como que decir, me cambio el chip y voy a empezar a hacer lo que no haría yo por mi propia decisión. Entonces la pregunta para antes de decir vivir en lo espiritual, vivir en el espíritu, la vida en el espíritu, yo les preguntaría, ¿qué es lo espiritual? Nacer del espíritu, vivir en el espíritu, ¿qué es? ¿Qué es lo espiritual? Cuando piensan en espiritual, ¿qué se les ocurre? ¿Qué viene a la mente? ¿Cómo entendemos lo espiritual? Es parte de Dios. ¿Viene de parte de Dios? ¿Siempre de Dios? ¿Todo lo espiritual viene de parte de Dios? Pero hay espíritus malos, ¿no? También. No tangible, o sea, Lo como no tangible, lo intangible, exacto. Sí. Todo lo espiritual sentimos que es lo intangible, ¿no? Ok. Y no sé si coinciden conmigo. A mí me gusta. No la vayan a ver.
no estoy recomendando que la vean, pero a mí me gusta mucho la película de Doctor Strange, ¿no? De repente como con sus cosas acá todo y así. Ay, ¿cuál es la dos? ¿Sí hay dos? Entonces, Ah, bueno. Pero la uno en la que de repente por primera vez él, pues es como un tipo de Pablo, ¿no? Es sabio en la medicina y conoce mucho de la medicina y es el mejor neurocirujano de no sé qué tantas cosas, todo. Bueno, no es neurocirujano, pero cirujano. Muy bueno, ¿no? Y de repente llega a un lugar donde le enseñan, él dice en sus palabras, me estás enseñando recortes que he visto en tiendas de souvenirs esotéricas, ¿no? En tiendas esotéricas. ¿Qué es esto? Y la hacha de repente le pega y se para de su cuerpo y su cuerpo va cayendo lento, lento, lento. Y en el Inter, su espíritu se va, vuela, regresa y mil cosas y las manos salen de los ojos. Puros de breyes de hasta acá, ayahuascos, ¿no? Muy acá, muy, muy raros sus cosas. Entonces, tiene mucho, mucho, ¿cómo decirlo? No sé, en el mundo espiritual, como que se aleja y después regresa al cuerpo y, ¡puf! Y ya otra vez sigue la vida normal. Generalmente entendemos esa parte, ¿no? Como que ese es el mundo espiritual, como que algo que está en otro plano y de repente puedes acceder a él y de repente hay cosas que como en Constantine, se está cruzando este plano, como está transformando al plano físico, ¿no? ¿Qué está pasando? Exacto. ¿Y qué? O sea, salte exacto, entonces, ¿qué es lo espiritual? Yo preguntaría también, ¿qué es lo físico? Y con ese ejemplo pues, sería lo tangible, lo que puedo tomar, lo que puedo. Y ahora sí me voy a ir a esto un poquito debrayándome, como en la película de la Matrix, cuando de repente le pregunta a Neo, ¿qué es lo real? Porque dice, ¿esto es real? Y Morfeo le dice, ¿qué es para ti lo real? ¿Solo porque lo puedes sentir es real? ¿Solo porque manda el pulso electromagnético de que estás sintiendo áspero, suavecito, o que aquí se cayó un poquito de yogurte en la mañana, sientes que es real? Entonces, solo porque lo puedes sentir, tocar, tomas agua y ya, ¿solo por eso es real? Y la pregunta es bien válida. Entonces, ¿qué es lo físico? ¿Solo lo físico es lo que existe? ¿Estamos en una iglesia? La respuesta dirá, no, pues también lo espiritual, porque estamos con Dios y ni modo que diga que no. Tenemos que creer en un Dios porque pues, se nos ha enseñado. Pero de repente la pregunta es, ¿cómo entonces entendemos la parte espiritual? O sea, pensando en la parte de la iglesia, ¿cuáles son actividades espirituales? ¿Qué hacen los espirituales? Díganme ideas. Actividades espirituales. En general. Ajá. sacar demonios. Ok, sacar demonios. Más leves, así. La alabanza. Que solo hacen así los aleluyos. Solo hacemos los aleluyos. ¿Qué? Danza. Danzar, orar. Son actividades que solo son espirituales. Y esas actividades son espirituales. La alabanza tienes que estar en otro plano para poderla escuchar o la escuchas y le pones play. Horas, el ayuno es una actividad espiritual, es física, pero es espiritual, porque si es nada más, es una actividad espiritual, evidentemente la hacen, dice, ahí sí, los que ayunan por 40 días como Cristo y como Moisés y como Elías, sin nada, los más espirituales, pero pues, estarás muy equivocado si dices, no, no es físico, pues no manches esa tu panza, ¿no? Dime a mí que el quitarme el café no es físico, pues sí, de repente las primeras semanas el sudor, tu cuerpo, muy físico, te dice algo no está bien. No estamos jalando porque no está llegando, ¿no? La cafeína, al cuerpo y no nos está mandando la hormona que generalmente con la que funcionamos. Entonces tu cuerpo tiene una carencia. Gracias, gracias. Tiene una carencia tu cuerpo de algo. Si el ayuno sí es algo físico. Cuando no comes, que diga, no, el ayuno es una actividad espiritual, pues sí, pero no manches, el hambre la siento real, la siento muy así, ¿no? Entonces, como dijiste, el imponer manos, cuando impones manos, pues es una actividad espiritual, sí, pero está siendo física, ¿estás de acuerdo? Es tan solo lo que leíamos de Pablo, si llevan su pañuelo para llegar a sanar, ¿qué más físico que eso? Que si no hay un pañuelo no puede sanar, tiene que llevarse el pañuelo para... Entonces,
es algo físico, pero espiritual, pero de repente no lo puedes tocar. Ayer, por ejemplo, me tocó orar por mi abuelita, ¿no? Ya está muy grande y gracias a Dios por esa oportunidad de poder orar por ella. Y cuando termino me dice, y seguramente tal vez usted lo ha sentido no necesariamente conmigo, sino con alguna oración de alguien, dice, qué bonita oración, me sentí muy bien cuando oraste por mí, me dio mucha tranquilidad, me dio mucho, o sea, lo sintió, pero fue real, no fue real, ¿sabes? Entonces, si llega un punto en el cual te puedes cuestionar de la parte espiritual, pero la Biblia nos enseña que es real, que lo espiritual es real, que el ayunar, que el orar, que el imponer manos, tan solo el fruto del espíritu, ¿qué acciones da? ¿Físicas? ¿Espirituales? O sea, lo da porque como sabemos, el fruto del espíritu es mansedumbre, bondad, benignidad, ¿no? Ay, siempre que cuando no empiezo en el orden correcto, Sí. no me acuerdo. Paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza. Entonces, cuando vives el fruto del Espíritu, de un fruto, la gente lo puede ver y puede ver, él es alguien paciente porque le pegaron en el carro y salió y no, lo que sea. No es algo que nada más tengas que como suspenderte en el mundo espiritual o no te vas a poner como el Doctor Strange, ¡pum! Me calmo y después regreso calmado. No, no es, el mundo espiritual no es tan irreal y si lo vemos práctico, no es tan intangible como generalmente lo pensamos. Porque entonces el fruto del Espíritu y todo lo que se nos ha enseñado y todo lo que de repente vemos son obras que terminan siendo físicas y la gente las ve. Entonces, hola, 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 no, bienvenidas. Entonces sería como la acción, bueno, yo lo veo como la acción sería la física y lo que sucede. Yo La- siento que es algo espiritual que se convierte en físico, ¿no? es algo espiritual que se convierte en físico, pero ¿dónde está la parte, dónde está el quiebre? ¿Dónde empieza la parte espiritual? Pues cuando tú decides, Pues quítale la pita. En uno, ¿Eh? en cada quien, ¿no? cuando decides entregar tu vida a Cristo, decides sí seguirlo. Cuando decides seguir a Cristo, Ah, empieza la parte espiritual. Ok, ok. La palabra nos dice, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra ¿qué? pues, Contra un mundo espiritual. Pero ahora pregunta, la lucha es espiritual, hasta ahí lo que está diciendo la palabra. ¿Tienes razón? Nuestra lucha no es contra tu jefe, que es un gandaya, sino contra lo espiritual que hay detrás. Tú tienes que luchar en lo espiritual. ¿Estamos de acuerdo? Pero la consecuencia de la lucha espiritual, ¿cómo se siente? Se siente física, o sea, no es como de repente es, sí me enfermé, sí siento la presión, siento miedo, pero de repente, pues, ¿cómo sientes el miedo? No lo puedes tocar. No. Por eso vale la pena, pues, entonces, cuestionarnos, ¿qué para mí es real? ¿Qué para mí es lo espiritual? ¿Qué para mí es lo tangible? ¿Qué para mí es lo físico? ¿Qué es para mí toda esa parte? Porque parecía entonces, sí, como dices, tal vez la parte espiritual empieza con Cristo, pero vamos a ver por qué y en qué punto. Y sí, tienes razón en el aspecto de el espíritu y la vida espiritual, pero a veces creemos que lo espiritual es como un poquito irreal. Tenemos la idea de que lo espiritual y mucha gente cristiana de años me ha dicho, y hoy en día sigue siendo así, es que yo no creo en eso. Yo sí creo en la Biblia, yo sí creo en todo esto, pero yo no creo en ángeles, yo no creo en Dios, yo no creo en el Espíritu. Y como les he dicho, muchos cristianos te siguen diciendo, yo no veo al Espíritu funcionando actualmente, yo nada más el Espíritu de Dios y todo de ahí, pero es el que nos ayuda a entender la palabra y hasta ahí. Es el que te ayuda a aprender a orar, es el que te ayuda a esa parte, pero ya más, pues ya no, ¿no? Entonces, pues les podrías preguntar, entonces, para ti, ¿qué es lo espiritual? Porque ya si alguien dice, no, lo espiritual no existe, bueno, pues tú ni cristiano entonces, ¿no? O sea, ni siquiera podrías leer la Biblia, pues tú dirías, pues eres totalmente agnóstico o ateo, no sé, ¿no? Entonces, ¿tú cómo sabes que estás batallando espiritualmente? O sea, porque sientes la opresión, sientes de repente la preocupación y sientes, dices,
¿sabes? Es una lucha física contra lo espiritual y también cómo la batalla es lo espiritual. Oras, hablas a Dios, pides a Dios, ¿sabes? Entonces, animémonos un poquito a romper nuestro paradigma de en qué punto termina lo físico, en qué punto empieza lo espiritual, en qué son dos planos, como veamos de Constantine, y ellos se quedan allá y nosotros aquí, y cada quien en su rollo. Siempre se ha pensado que es así, cuando realmente tenemos que animarnos a romper, como les dije, los paradigmas y los esquemas mentales que tenemos de los ángeles, de que lo que sí, nada más lo que puedo ver es lo que existe, nada más lo tangible es lo que existe. Pues realmente no, es mucho más, ¿no? Entonces, no es lo espiritual solamente efímero, no es, eh, lo espiritual también es físico, solo que podríamos pensar, porque tan solo cuando ves en varios relatos, pero ahorita se me viene a la mente Eliseo con su siervo Giesi, le dice que tú no ves todos los soldados que tenemos de nuestro lado, ¿no? Sea, diciéndole, ahí están, solo que tú no los ves. Que tú no los veas, Giesi, no significa que no existan. Ora a Dios, le abre los ojos y ve un ejército completo en el desierto apuntando hacia el rey. Y de repente se queda así como, ah, no, pues ya la hicimos. Los pudo ver. Entonces, hay muchas cosas del mundo espiritual que no las vemos y que no las entendemos. No por eso no existen. No por eso no nos pueden afectar. Sí nos afectan. Sí nos influyen. Sí, ¿sabes? Todo lo que hacemos, todo lo que decimos en lo físico es lo mismo que en lo espiritual. O sea, todo está junto, no estamos como, y obviamente, ya con la formación que hemos tenido desde Fabián y lo que hemos ido entendiendo, hemos platicado y hemos incluso leído muchas veces que están en el mismo plano. Tan solo al ángel se le atraviesa a la burrita de Balaam. No, pues no, porque hay un ángel ahí. No, pues no lo puedo ver. Pues no, pero hay un ángel ahí, no voy a avanzar. Estaba en su plano, ¿no? Entonces, el mundo espiritual está aquí también, es lo mismo. Quería empezar con algo muy básico, por así decirlo, pero no siempre lo tenemos tan claro. Porque pensamos, es otro plano. Y eso me da a mí una facilidad de una permiso para en lo físico portarme como yo quiera. Porque ya en lo espiritual, pues es otro rollo. Como que son dos cosas muy diferentes. Y si yo hago lo malo y yo de repente desobedezco a Dios y ando acá portándome mal, toda esta parte, pues no pasa nada porque no estoy en la iglesia. No estoy ahorita orando, no es una actividad espiritual, pues no pasa nada. Cuando realmente todo está junto con todo, ¿sí? Todo lo que hacemos repercute en todo lo que existe. No lo veamos como dos planos, simplemente hay cosas pues, un poquito más complicadas de ver. Ok, ahora sí, ¿cómo es vivir en el espíritu? Siguiente parte. Porque la Biblia en Romanos 8 y si quieren ir para allá, en Romanos 8. Señor Burns. ¿Eh? Al señor Burns le ponen medicina. Está guapo. Ah, y todo fosforescente, ¿no? Eso vive en el espíritu, exacto. ¿Cómo puedo yo vivir en el espíritu? Ahora sí, sí, ya les dije que también es físico, que todas las actividades espirituales como el ayuno, la oración, las alabanzas, todo lo que hacen los espirituales son actividades físicas. Y obviamente creo que quiero que quede claro que no estoy diciendo no existe lo espiritual, más bien está mucho más en contacto con nosotros de lo que queremos. ¿Sí? Bueno, Romanos 8, ¿quién ya lo tiene? Va, que me ayuden a leer del 8:1 al 4. después, ninguna condenación es para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ok, fácil de entenderse ¿no? Como manzanita. Papita este. Coinciden conmigo, siempre ha sido un tema complicado de entender, siempre la parte de vivir en el espíritu, pero la carne no, pero sigo pecando y ya me siento mal porque si se supone que ya no podía yo pecar, ¿cómo sigo estoy yendo a la iglesia? ¿Con qué cara voy a
presentarme y ver a un Dios si ya si los que viven en la carne no son de Cristo Jesús? Entonces no soy de Cristo Jesús porque en la mañana me enojé y le dije a mi esposa, no sé, lo que sea, o me enojé ayer con el del autobús y siempre ha sido como un tema, que nos ha causado conflicto y que al no lograrlo entender, nos aleja de un entendimiento y una claridad para acercarnos a Dios confiadamente a veces, ¿sabes? Tan solo aquí el 8:4. Yo entiendo que la vida en el Espíritu se puede separar en dos fases, en dos puntos. ¿Cuáles serían? Bueno, todo es pecado. Dice, para que el requisito de la ley se cumpla en nosotros, el 8:4, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Se lee muy sencillo. Yo lo podría separar. Está diciendo, una cosa es no andar conforme a la carne y otra cosa es andar conforme al Espíritu. ¿Sí? Que lo pone incluso para que el requisito de la ley se cumpla en nosotros, que no andan conforme a la carne. Entonces, lo que está diciendo, si quieres que Cristo viva en ti, que toda esta parte se cumpla, es un punto, no andar conforme a la carne, y segundo punto, andar conforme al Espíritu. Entonces, primer punto, no andar conforme a la carne. Y este punto tan solo siempre ha sido un punto de confrontación y muchos lo evitan porque no lo sabemos abordar como predicadores en el aspecto de, yo sé que todos somos pecadores porque tenemos versículos como 1 Juan 1 al 10, se los leo. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos los pecados, para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, si Juan me está diciendo que yo digo que no tengo pecado, soy mentiroso. Pero Pablo me está entonces diciendo que si ando en pecado, no ando conforme a la carne, no soy de Cristo Jesús. Y tenemos a un Pedro también que me está diciendo, los que son conforme a la carne hacen las obras de la carne y son los hijos del diablo. ¿Cómo entonces me debo de sentir yo, sabes? Cuando me dice Juan, todos somos pecadores. Cuando me dice Pablo, no hay ni un solo justo. Pero me dice Pablo, pero si vives conforme a la carne, entonces estás lejos de Dios. Pues pónganse de acuerdo para empezar. Tómense un tiempo los apóstoles y díganos bien, está bien que seguimos pecando o no seguimos pecando, si peco está mal, si peco está bien. Y obviamente no va, sabemos que nos va a llevarlos a un punto de pecar está bien, obviamente no. Pero ¿cómo entendemos de repente esta parte de cómo saber si lo estoy cumpliendo o no? Porque seguimos pecando. Sé que sigo, ¿Qué? sé que sigo pecando. ¿Cómo sabes si sigues pecando? Si desobedeces a Dios, si ya sabes hacer lo correcto y no lo haces, se es contado como pecado. Si dejamos guiarnos más por nuestro corazón que por lo que dice la palabra de Dios, eso es pecado. Si nos enojamos y causamos, como dice, te puedes airar, pero no peques. Entonces, si no perdonas a alguien, si alguien te pide algo y no le das el doble, si alguien te debe algo y no lo perdonas en el aspecto de, oye, esta parte, a mí me perdonaron esto y yo no puedo perdonar esta parte, pon la otra mejilla, no. O sea, todo este tipo de cosas que Cristo nos enseñó en el Sermón del Monte y durante toda la palabra nos fue llevando como en ese aspecto, si ya se nos fue revelado en un aspecto de, esto es mi palabra, y yo decido no hacerlo, es pecado. Y pasa mucho más común de lo que pensamos. Entonces, cualquier tropezón dices, chin, ya pequé. Ya en ese punto, ¿cómo le voy haciendo entonces? Cuando lees de repente las obras de la carne conforme al fruto del Espíritu, como cristianos creo que se nos ha enseñado a que totalmente ya no tienes que tener ninguna obra de nada por el estilo de la carne y tienes que ser 100% dar el fruto del Espíritu. Y cuando te analizas y encuentras una pequeña falla, te autocondenas. Porque dices, híjole, es que sí se me antojó esta parte de la chelita. Y ya, es que me dijeron esto y no fui 100% compasivo ni benigno. Le hice la mueca y, ay, sin necesidad de una grosería, simplemente es,
y no fui 100% a esta parte. Y ya para ti es, como conforme fuimos enseñados, ya es como de, pues, ya totalmente estoy lejos de Dios. Ya no puedo llorar a Dios porque ya entonces, ¿cómo? Pues si ya pequé, y aquí dice la palabra entonces que si estoy pecando ya no estoy con Cristo. Entonces, siempre, o tan solo si lo analizamos, es en qué punto de la transición estoy. Porque dices, llevo conociendo a Cristo un mes, 5 años, 8 años, pero de repente, aunque ya no pecaba como antes, sigo pecando. ¿Cómo entonces soy salvo, perdí mi salvación? ¿Cómo voy a sentirme en este aspecto? ¿No? Entonces, algo que entender es, por naturaleza, el hombre, la mujer, somos pecaminosos. Por pura naturaleza, ¿cómo somos? La naturaleza es pecaminosa. Exacto, y lo dice Pablo por un hombre entró el pecado a todos, que es Adán. Por uno solo entró el pecado para todos. Y a todos traemos el pecado en la naturaleza. Hasta ahí ese primer punto es lo que nos hacía la palabra. El tema en el cual se unen todos y se ponen de acuerdo todos los apóstoles es que no tiene por qué seguir siendo así. Es la clave. Que dices, es que yo por naturaleza soy así. Sí, totalmente. Pero no tienes que seguir siendo así. Porque todos mencionan, los tres apóstoles, Juan, Pablo y Pedro, son los que mencionan este punto, que son los que muy fuertemente lo exponen. No puedes vivir conforme a la carne, no puedes seguir pecando y decir que eres de Cristo. Los tres lo exponen fuerte y los tres coinciden en, todos estábamos muertos, nuestros cuerpos nos piden pecado. Que tu cuerpo te pida se me antojó la dona de chocolate, o que tu cuerpo, tu carne, tu vida, se sienta ofendido por algo que te hicieron y te arda y quieras, no, su rollo, o que sea como cualquier situación en la cual tu mismo cuerpo diga, o tu forma de pensar, tu inteligencia te diga, no, así son las cosas, yo no lo voy a hacer porque así no soy yo, o así soy yo y que se aguanten. Todo ese tipo de cosas es tu naturaleza. Entonces, tan solo ahí lo que quiero decir es, no nos flagelemos en el aspecto de si ya me han predicado de Cristo, ¿cómo puedo seguir siendo así? ¿Cómo puedo no perdonar? ¿Cómo puedo seguir siendo grosero? ¿Cómo puedo seguir siendo así si ya voy a la iglesia? Lo primero que tenemos que entender es tu naturaleza. Mientras sigas en la tierra, no vas a dejar de batallar. Ni Pablo, ni Pedro, ni nadie dejaron de batallar en algún punto con su naturaleza. Lo que sí es, los tres coinciden en que no solo se puede, sino que se debe quitar el pecado. Porque los tres coinciden en eso. Los tres dicen, sí, por naturaleza el hombre es injusto, por naturaleza no hay nadie justo, todos son pecaminosos, todos son así. Pero los tres también coinciden en, no solamente puedes quitarlo, sino que debes de quitar el pecado de tu vida. Debes de frenar las obras de la carne. Y para eso es importante entender cómo era antes la dinámica para quitar las obras de la carne, cómo era antes para quitarse el pecado. Si tú estabas impuro, pero estuvieras pecado contra alguien, fuiste y mataste a una vaca, tu vecino, o mataste a alguien, ¿cómo te quitabas ese pecado? Con los sacrificios llegabas y reconocías tu pecado, o si no te cachaba nadie, pues ya la dices, supongo, ¿no? Así como, no, quién sabe qué le pasó, bien raro, ¿no? Ay, Sí, así estaba. estaba con Diego y yo. Entonces, antes, ¿cómo era la dinámica? Se reconocía el pecado, se pagaba con un sacrificio, llevabas uno por el pecado, por la culpa, y en ese punto, ¿para qué era quitarse el pecado? ¿Para qué era? Y lo que hacían el día de la expiación con Dios, el día del perdón de los pecados, cada 7 años se borraba todo. Toda esa parte, ¿para qué era? ¿Para estar bien con quién? Con Dios. Bueno, ellos no accedían al Espíritu Santo. Eso es lo interesante. Que si alguien se accede al Espíritu Santo.
el sumo sacerdote. Entonces ellos para estar bien con Dios y que su campo fructificara, que su esposa fuera fértil, que a sus hijos les fuera bien, que toda esa parte, que tener las bendiciones de parte de Dios, tenían que hacer esto, los sacrificios. Si no, están malditos de parte de Dios y podían incluso morirse. Para ellos como, no quiero que no tener la consecuencia de mi pecado que ya hice. Sí, sí lo hice, sí lo maté, se pasó y lo que sea. Así soy yo, es mi naturaleza. Dios el sacerdote, tienes razón, pero hay que pagar por ese pecado. Sí, aquí está, aquí, perfecto, está bien. Ya no tienes pecado, ya no me debes nada y ya. Ah, bueno, eso no significa, eso no significa que él ya estuviera sanado. Simplemente era, ya maté a uno, pues sí, y ya estoy bien con Dios. Pero se vuelve a dar la oportunidad, ya sé cuánto me costó, dos palomitas. Y ya, eso es la naturaleza humana. Y así somos. Si siguiéramos hoy en día todos, por muy espirituales, porque no existía Cristo, muy espirituales que nos sintamos, todos recurriríamos a eso. Pues tan solo piensa en un asesino en serie. Gracias. Que te dicen, ah, puedes, una de tus víctimas, tan solo con esto y ya. Ah, no, bueno. Si sabiendo cuál es la consecuencia lo siguen haciendo y lo seguimos haciendo, esa es naturaleza humana, así somos. Como la película del Joker, con un mal día que tengas te puede transformar en la persona más, pues no sé, ¿no? Más feo, no sé si ustedes han tenido momentos explosivos que digas, ¿qué me pasó? ¿Quién fui? Me volví muy loco, o sea, ¿quién fui yo? Tu naturaleza, esa es tu naturaleza humana. Y antes, en el tiempo de la ley levítica y antes de Cristo Jesús, así es la dinámica. Ya sé cuál es el costo, pues ya me la sé. Ahí tengo tres, porque eso dice Dios en Isaías. Ya preparas, orquestas tus pecados con lo que tienes. Ya sabes cuál es el sacrificio y ya vas a hacer el pecado ¿sabes cómo lo vas a pagar antes de hacer el pecado? No manches. Ya estás tan pervertido porque le dices algo para estar bien con ustedes y ya lo tomaron a burla y ya lo tomaron así. Así somos la naturaleza humana. Pero está diciendo, lo puedes bloquear. Antes se pagaba con tu sacrificio, ya no tengo pecado, ya estoy libre de pecado. ¿Ok? Perfecto. Que caías otra vez y ya otra vez. Y ay, sí, perdón, es que lo que sea. Ok, entonces, ¿cómo bloqueo la carne como está pidiendo Pablo? ¿Cómo yo puedo entonces dejar de hacerlo? ¿Cómo yo puedo ser un poquito mejor que el que ya presupuesta sus pecados? Y créanme que todos hemos sido así. Si de repente yo, incluso hace un par de años, cuando empezaba con Fabián y que ya empezaba a predicar, si yo de repente esa semana no predicaba, sí podía entonces como salir un poquito más a cotorrear o cosas por el estilo. No, pues no predico, entonces hasta el siguiente, para no sentirme mal conmigo mismo. Ya tú con que vas presupuestando tu vida con Dios como de, bueno, pues no, y cuando vas a predicar ahora sí, le metes freno a todo porque ya debo 2 semanas, ayuno y ya me atrasé con los capítulos. Bueno, el sábado temprano mejor leo 3 capítulos de un jalón ¿sabes? Vas llevando tu vida conforme a la culpa y vas como que armando tu esquema para cómo quedo bien con Dios. Ese es el tema. Para estar bien con Dios, no vaya a ser que llegue un poquito sucio el domingo y a Fabián se le ocurra aventar pedradas. Ay, no, qué flojera. Mejor un domingo, un día antes me arrepiento, ya hablo con Jesús y ya llego limpio. Así somos. Esa es nuestra naturaleza de repente que tendemos a malabarear con la carne. Entonces, ¿cómo lo bloqueo? ¿Cómo quito esa parte? ¿Cómo se les ocurre que puedas ponerle un freno, ponerle, como dije, un poquito mejor que en vez de que ya presupueste el pecado y que ya se esa parte y al menos no solo me interese quitarme el pecado, sino ya no quiero seguir pecando.
Soy un poquito mejor que el que mató y veo cuánto iba a pasar. Dice Romanos 8, 5 y 6. Nos vamos a quedar en Romanos 8 un buen rato. Bueno, no, un buen rato, pero siguientes. Dice Romanos 8, 5 y 6. ¿Me ayudas, Magdi? Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al espíritu fijan la mente en los deseos del espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del espíritu es vida y paz. Ahí está. Con esos dos versículos nos está diciendo entonces cómo yo puedo bloquear la carne. ¿Sí, sí cacharon la respuesta a la trivia? ¿Cómo yo puedo entonces bloquear la carne? Vivir en el espíritu, pero, ¿cómo dice el versículo 5? ¿Cómo tengo que hacer yo entonces para vivir en el espíritu? Pensar en las cosas del espíritu. Y el 6 me dice qué va a pasar si lo hago. Si yo pongo la mente en las cosas de la carne, es muerte, y si yo pongo la mente en las cosas del espíritu, es vida y paz. Va a decir, no manche, pastor, esta predicación pudo haber sido un correo. Lean Romanos del 8:1 al 12 y ya, ¿no? Ya nos hubiera dicho desde el principio tan fácil, ya lo sabíamos la respuesta. Pero si la sabemos, se escucha muy sencillo poner las cosas, la mente en las cosas del espíritu. Pues me creerán que no lo hacemos. Me la van a creer, pero es en serio. Por eso, ahora sí, los Simpson tenían razón, siempre. Piensa en la Biblia, Ned, piensa en la Biblia, así, así se bloquea. Que ser Flanders. Tenemos que ser Flanders. Siempre nos burlamos de él cuando es como de, sí, tranquilo, Ned, piensa en la Biblia. Eso, pero no lo hacemos. Cuando estás viendo una película que empieza la escena, ¿a poco? Ay, no escuchó seguramente, el de los Ned Flanders tenía 340 canales bloqueados y soy el cristiano activo, ¿no? Entonces, sí, así. Pero lo que dice como tal es, pon la mente en las cosas del espíritu. No está diciendo, por reacción, vas a poner las cosas, no. Está diciendo, haz tu esfuerzo y tú, tu mente, ponle las cosas del espíritu. Es lo que está diciendo. Entonces está diciendo, ¿cómo bloqueo la carne? Pensemos que estás en el momento de la carne, que dices, chin, no debería estar haciendo esto. El espíritu, antes no se podía, ahora el espíritu te puede avisar, oye, estás pisando terreno frágil, aguas. Sabes en qué va a terminar esa calle, aguas. Ya sabes que si te está llamando a esta hora, o sea, ya sabes perfectamente qué quiere. Lo conoces bien, no va a cambiar hoy. A mí me sorprende mucho el boli, el perrito que tenemos, porque todas las noches es como, ya tiene su rutina. A cierta hora no, ya después de cierta hora no puede comer, lo sacamos a que pase un rato al baño, toda esa parte, y ya regresa y se mete, y siempre lo metemos a la misma jaula desde hace 7 años. Pero cada noche llora como, y cada noche se mete y así, llora como por, ya últimamente, ¿no? De repente segundos, toda esa parte, pero cuando sí, y yo como de, pues, ¿qué esperaba que pasara hoy, no? Vas a tu cama. Ajá, hoy, sí, ya, que- pero siempre lo meto, siempre es como vuelve adentro, se mete, ya que está adentro, ya es como, se va a quedar encerrado toda la noche, ya es la dinámica. ¿Por qué de ellos se sorprende? Y es como, si ya sabes qué va a pasar, Boli, si ya sabes cómo va a ser el pecado, ¿por qué sigues ahí? Si ya sabes que ir vestido así, a ese lugar, el que va, ya sabes. O sea, no va a cambiar de repente, así es el pecado. ¿Y cómo lo sé? Porque es tu naturaleza y te encanta y te gusta y es como, así va a ser. ¿Cómo lo hago? Literalmente es, ponte a pensar en las cosas del espíritu. En ese momento, pon tu mente en las cosas del espíritu. Y se escucha muy ñoño, por eso no lo hacemos. Porque te vas a sentir muy cristiano, te vas a sentir muy, ¿cómo va a poner a orar ahorita? Hazlo. Así te podrías quitar la obra de la carne. Porque en el momento nos da pena, como no, ya tengo una pata adentro, ya mejor le damos completo.
Sí, pues ya tantos meses, Dios, ni modo que no me perdones una vez más. Ya me conozco. Así, así soy, ya saben cómo soy, ¿no? ¿A qué me invitan? Pues tú fuiste, ¿no? Te invitaron, pero pues ¿quién fue? Pues tú fuiste. Ándale, necio, vamos, pues Ándale, ándale. pues. El tema, lo que dice aquí la clave es pon la mente en las cosas del Espíritu. ¿Cuáles son las cosas del Espíritu? Literalmente el fruto del Espíritu. Paz, paciencia. Ya me pegaron. Ah, ahora sí va a salir. Apenas me pasó y qué curioso. Me acordé ahorita. Muy curioso. Íbamos en el carro y de repente uno se aventó, pero feo, feo, feo. Ayer fue, no me acuerdo. Pero gacho, así. Y uno y después otro. No, uno me estorbó y me iba a poner a un lado y le iba a empezar como de, "Oye, si ya me viste, ni siquiera groserías. Tan solo iba a decir, aquí no te puedes estacionar, ¿no? Y al otro día pasamos por un choque y le dije así, aquí no te puedes estacionar. Ah, sí, es cierto. Aquí no te puedes quedar parado, chavo. Pero sí dije así como, iba a pasar y le iba a decir ni siquiera una grosería, solamente el, oye, si ya viste que no pasabas, ¿para qué te aventaste si ya no te bloqueas todo, hermano? Algo así. Y me seguí y le dije a Carla, ya ni le dije nada. Y me dijo, ¿qué le ibas a decir? Y yo, nada malo, simplemente ya. Es así. Pon las cosas del espíritu. Si así nos transformamos en Hulk, si así te transformas en Tianguero, cuando ves a alguien, ¿no? Como que tienes un amigo con el que siempre tienes cierto tipo de bromas, y lo ves y agarras y cálmate, no manches. Si así te puedes transformar en eso, también así te puedes transformar en la parte del espíritu. Y es al instante, tu mente la pones en las cosas del espíritu. Si es necesario, te pones a orar en tu mente. Dios, dame la paciencia, dame la fuerza, ayúdame. Literalmente, como las escenas de repente de los alcohólicos, que es como de dame la fuerza para no pecar, para no caer. Un día más, Dios, hoy así tiene que ser nuestra vida, sin pecado. Dios, un día más sin pecado, por favor. Créanme cuántas veces se me ha antojado hacerme así, una capsulita que tenemos para ahí sin que nadie se dé cuenta, o lo que sea como de, ay, Dios, tú sabes que soy humano y son 40 días, es mucho tiempo de ayuno. Ay, aparte, pero literalmente en ese punto es como de, Dios, dame paz, dame paciencia, dame tranquilidad, en ti tengo poder, en ti tenemos fuerza, en ti, y empiezas a orar, 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 pum, 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 y bloqueas de la carne. Y ya, sí se puede. Y ya te ayudó Dios, te ayudó el Espíritu A, pero tú tienes que poner la mente en las cosas del Espíritu. Si hay impulsos de la carne, pero así con ese impulso, también. Dios, ayúdame por favor, y te pones en ese momento. Antes no podían hacer esto. Es lo curioso. ¿Por qué antes no tenían el Espíritu Santo? Es la gran diferencia que tenemos hoy. Y no habla de ser perfecto totalmente todo el tiempo, de nunca vas a ya ver, nunca vas a pensar en eso, nunca vas, sino lo que está diciendo es, el Hijo de Dios constantemente está ganando batallas contra la carne, constantemente se preocupa por no caer, no que no venga la tentación. Cristo mismo dice, Dios, líbranos de la tentación, diciendo, va a haber tentación. Ahí está la tentación, estamos en el mundo, pero no son del mundo, están aquí, ayúdalos a santificarse. Por eso nos deja el Espíritu Santo, porque es como de, sé, cómo son, sí, ya sé cómo son y los van a invitar, van a ocupar a alguien porque ya no va a haber sacrificios, porque ya no hay que te salve un borreguito ahí que llegues porque te pasaste de lanza, ya no se puede eso. Dios, ayúdalos a que puedan reconectarse conmigo y contigo. Es la diferencia que tenemos. Si tú te dejas ir con tus pensamientos en la carne y te vas como hilo de miel, de media, De miedo. de miedo, está de miedo. Entonces te vas alejando de Dios y tu mente se va y se va y se va y se va y se va. Lo que tienes que hacer es, ya puedes acceder al Espíritu Santo para bloquear la carne. Es la gran diferencia, ya puedes acceder al Espíritu Santo. Ese es el primer punto, bloqueo la carne. Así puedo bloquear la carne. Y la otra cosa, ¿cuál era? No andar conforme a la carne, a andar conforme al Espíritu. Una cosa es el bloqueo, como el Old Spice,
Y otra cosa es andar en el Espíritu Santo. Y referencias todo. No solo es ok, ya bloqueé la carne y ya hoy no pequé más. El Espíritu Santo no solamente te da esa oportunidad, sino te da la oportunidad también de que te puedas ir transformando en alguien espiritual, en alguien que pueda tener a Dios. Ahora sí, ¿quiénes convivían con el Espíritu Santo? Los sacerdotes. El Espíritu Santo no solamente va diciendo, ya no requieres, es como cuando de repente a una empresa llega una tecnología que es como de, ya por esta vas a mandar correos, ya no ocupas tus 5 herramientas, ya te vamos a solucionar toda tu vida con solamente esta herramienta. ¡Ay, qué padre! El Espíritu Santo llega y te dice, ya no requieres hacer tus sacrificios, ya conmigo, Jesús, Él hizo el sacrificio por ti. Y gracias a eso, me dejó a mí, aquel que escuchaste, que accedían los sumos sacerdotes y que llegaban y que estaban mal, yo los mataba, soy yo. ¡Ay! Pero no te voy a matar, porque alguien ya pagó por ese pecado. Y ya yo tuve que matar a alguien y llevarme al infierno. Antes de Cristo, todos mataban, todos. ¿Sí? ¿Pero cómo? O sea, hacían guerras. Yo En la sí. guerra, ¿cuántos se morían? O sea, cuando se iban a pelear de un pueblo a otro pueblo. ¿Sí? No, pero sigue pasando. Incluso el pueblo de Dios hoy en día sigue, todos siguen en guerra, esa parte seguirá. Y estamos igual nosotros, en el aspecto de la lucha espiritual. O sea, ellos están todo el tiempo en guerra, esa parte sigue porque es la naturaleza humana. Es a lo que van a luchar. La diferencia, o sea, la naturaleza humana siempre va a ser esa, avanzar, como el juego este del Risk, consumir, poder, va a seguir avanzando, pero lo hemos visto con N cantidad de revoluciones, y es por la ciencia, en el nombre de la ciencia, en el nombre de la religión, sí, está bien, es la naturaleza humana, aunque digas que es por, en el nombre de Dios, por la religión, por toda esta parte, ¿sabes? O sea, si realmente la naturaleza humana de eso, y sigue pasando hoy en día. Y el Espíritu Santo te dice, no solamente ayuda a bloquear esa parte, y que ya es como que, ok, en paz con Dios, sino te puedo llevar un poquito un nivel más arriba, que disfrutes de la presencia de Dios, lo cual antes no podía más que el sumo sacerdote. Antes nada más él. Que ya puedas recibir como los profetas, que ya puedas, se los dejo a ustedes. Eso es como el siguiente nivel que dices, oh, pues, así ando conforme al Espíritu, ¿no? Sí, vamos a seguir viendo batallas de temor, de duda, de falta de confianza, de fe, sí, porque vamos a estar en esa batalla contra nuestra carne, ¿sí? Si te enfocas en eso nada más, como Pedro cuando baja al agua, si eres tú, dime que vaya y voy a ir, vente. Y se baja y empieza a caminar sobre el agua Pedro, rompiendo su paradigma de qué era lo real, qué era lo espiritual, qué era... Pues caminar en el agua, no, pues no. Para él fue como de, no importa, ¿sabes? Como de, ya no me importa qué es real, qué sí, qué no. Caminó sobre el agua, pero en cuanto quitó su vista de Cristo y empezó a ver el agua y empezó a ver como de, Estoy parado aquí ¿qué estoy haciendo? ¿En quién me convertí? ¿Qué locura estoy haciendo toda esta parte? Se hundió, ¿no? Y así va a ser. Puedes empezar a caminar en el espíritu, definitivamente. Y tu naturaleza pecaminosa te va a decir de repente, ¿cómo crees? No puedes, qué pena, qué vergüenza, qué van a decir de ti, que quieres bien aleluyo. ¿Cómo crees que va a pasar esta parte? Pues ya no te voy a hablar yo que soy tu mejor amigo, ya no. Y te empieza toda esa parte y empiezas como de, sí es cierto, y te hundes. Esa batalla va a seguir porque seguimos en este cuerpo. Pero también nos dice Pablo, los otros nos dicen, pero puede transformar tu cuerpo de la muerte a la vida. Si habla de una transformación, entonces el Espíritu te puede decir, antes tenías que batallar con 5 veces 5 bloqueos de carne al mes, pero conmigo te voy transformando y de repente ya nada más batallas una vez al mes. Eso no fue tu naturaleza, porque tu naturaleza es pecaminosa.
Si no tuvieras el Espíritu Santo, tu naturaleza seguiría siendo mes por mes, 5 por 12 meses, pues al año, sí, tantas. Es que sean 60, ¿no? Entonces, pero el Espíritu dice, no, yo te puedo ir transformando para que dejes de pecar y va bajando tu carne, va bajando tu cuerpo pecaminoso, tu cuerpo destinado a muerte. Y aquí hay un punto en el cual esa parte, el hecho de, ya vivo en el Espíritu por el sacrificio de Jesús y por esa parte ya no hay nada que yo pueda hacer para que pierda la salvación, muchos lo toman por él, entonces puedo hacer lo que yo quiera. Porque no importa lo que yo haga, nada me va a alejar del amor de Dios. No importa, no importa nada, yo, yo estoy seguro. Yo sé que, y así es la frase, yo sé que si hoy viene Cristo y me voy, aunque esté borracho, aunque esté en el drogado, aunque esté en el punto que sea, aunque lleve lejos de Dios años, a mí me dijo un amigo esa frase, aunque lleve lejos de Dios años, yo sé que yo me voy. Y llevan una confianza de repente de la salvación de Cristo pues ya, no tengo que quitar el pecado de mi vida, no requiero quitarlo. No tengo que poner mi mente en las cosas del Espíritu. Puedo ponerle en mente, puedo vivir en la carne, puedo poner mi mente en la cosa de la carne, y yo espero así. Cuando aquí te está diciendo, tienes que vivir en el Espíritu. Los que viven en el Espíritu son los hijos de Dios. Tan solo el puro hecho, ¿qué me diría a mí de alguien que me dice, no requiero quitar el pecado y no se puede quitar el pecado? Como ciertas denominaciones. No se puede quitar el pecado, nunca te lo vas a poder quitar y no se puede esa parte, no te puedes transformar. ¿Yo qué podría pensar entonces respecto al Espíritu Santo? No tiene el Espíritu Santo en ellos. Porque si el Espíritu Santo me está diciendo, yo te puedo bloquear la carne, pero aparte te puedo hacer que dejes de pecar, te puede transformar tu cuerpo en cada vez, se te antoja menos de la dona de chocolate, te puedo impulsar a que ayunes, te puedo ayudar a que quites esto de tu vida, a que te aísles, yo te puedo ayudar a toda esa parte. Si la persona me dice, no puedo, sí te creo, no tienes el Espíritu Santo, ¿cómo vas a poder? No puedes, porque por naturaleza no puedes. ¿Sí? Y dice Romanos 8:14 al 17, se lo leo. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Entonces, veámoslo un poquito así como con un ejemplo muy, muy burdo. Antes era como, quiero ir al cine, ¿qué tengo que hacer? Pues vas al cine, compras tu boleto y te metes a ver la película. Y ya, Palomita. tus palomitas, te las acabas antes de que empiece la película. Y vas a la película y ya. Sencillo. El pueblo de Dios así vivió por años con los sacrificios. Hice algo malo, voy y lo pago. Y ya, sigue mi vida normal. Lo que está diciendo el Espíritu Santo es, yo te puedo regalar una tarjeta. ¿Se acuerdan que había unas tarjetas como muy místicas, muy misteriosas de Cinépolis que eran todo gratis en el año? Sí llegaba, eran como una leyenda, una amiga sí la tenía. Sí, sí, fueron reales, Ana Laura. ¿No? ¿Viste esa señora? Me puedes cosas bien raras. Sí, exacto. Pero ya su mamá le compraba la tarjeta de Cinépolis del año y tenía todo pagado todo el año. Con tener la tarjeta, ¿ya había visto las películas? Será como, obvio no, pastor. Pero así entendemos al Espíritu Santo. Como ya Cristo murió por mí, ya la hice. Tengo el Espíritu Santo, pues ya la armé. Oye, tienes que poner la mente en las cosas del Espíritu. Tienes que morir a tu pecado. Tienes que trabajar con el Espíritu Santo para irte transformando y cada vez ser más como Jesús. No, no, porque ya tengo la tarjeta. ¿Ya fuiste al cine? No, pues, no. ¿Qué te pareció la película? No sé, pero ya tengo la tarjeta. Suena muy ridículo, pero así vemos nuestro cristianismo. Y esa es la oración Soy de salvación. cristiano, tengo la oración de salvación. Como dijiste al principio, en cuanto ya Cristo Jesús y lo aceptamos, sí,
En ese momento tienes la tarjeta. Ya de ahí a que la uses, a que vayas, a que te compres palomitas, a que vayas las veces que tú quieras. Yo hubo un tiempo cuando entre que vivíamos solos con mi papá y toda esta parte, me la vivía en el cine, pero gacho. A la semana como unas 3 veces iba al cine por semana. Seguido, ¿eh? Así entre semana, martes, jueves. Ya aparte nos dan unos boletos que era, por constancia te van dando unos boletos rojos, no sé si les ha pasado, que vence en 3 días, pero es gratis, no sé qué. Y lo conectas, y el jueves otra vez, otro para el sábado, y otro para el lunes. Así te los van conectando a tus boletos gratis, unos boletos de papel rojos que te imprimen en el momento. No te los dan a todos, pero era de que ya era muy constante. Yo me daban de repente eso, y sí lo aprovechaba y así, me la pedía en el cine. ¿Se imaginan lo que yo hubiera dado por tener una tarjeta de las de todo pagadas? No, todo el tiempo trabaja en home office en el cine, ¿no? Pero ya que tenemos, pero nos pasa todo lo contrario. Nos pasa como un día, hubo un tiempo que la vida permitió que viviéramos en un departamento que tenía alberca y gimnasio. ¿Cuántas veces fuiste a la alberca? El primer año. ¿Cuántas? 3 veces en todo un año. Y antes, uy, si tuviéramos una alberca diario ahí, yo nadaría a las 5 de la mañana. No es cierto. Teníamos gimnasio, pero en el gimnasio iba como una vez al mes. Y es decir, vario, ¿no? Había un jacuzzi, tú ibas un poquito más, pero aún así como si sobre las sumaras 5 veces, 7 veces. No es como, ajá, ya que lo tienes, lo desprecias. Ya que lo tienes como, ya tengo la tarjeta yo todas las que yo quiera al año, pues hoy no voy, me espero mejor a la del siguiente. Ya no voy, ya ni vas. Y cuando te costaba, te la vivías ahí todo el tiempo. Como el pase anual de Six Flags. Lo usas 2 veces, cuando lo compras y cuando está a punto de vencerse, ¿no? Así, vamos en octubre porque vence en noviembre, ya vámonos. Sí, por eso saben que funciona. Lamentablemente así vamos al Espíritu Santo. Ya que tenemos acceso a Dios y me consta que Dios oro, me escucha, transformó mi vida, empecé a acercarme a Él y de repente mi vida se empezó a transformar y me acerco más y le pido dones, le pido ministerios y empieza a responderme, ya me habla en sueños, ya me habla toda esa parte y de repente lo vas dejando y te vale. ¿Qué diría alguien de los que tengan que pagar tantos borreguitos? ¿Cómo? ¿Cómo que te puedes acercar a Dios? ¿Como el sumo sacerdote? O sea, pero te mueres. ¿Cómo sigues vivo? Ah, es que llegó Jesús y es como el cordero de la expiación, pero hizo un sacrificio por todos. Por todos tus pecados, sí. No manches, pues debe ser como Elías, debes de. Y tú haces como de. No, pues no tanto. Pones a No Judas. manches, pero si puedes hablar con Dios, te podrías preguntar un buen de cosas, te podrías responder, ¿no? Pues sí, pero pues, no lo hago. Lo menospreciamos al Espíritu Santo. Y ahora, con Cristo siempre viene más en el paquete. No solo nos ayuda a bloquear la carne para evitar la maldición, nos ayuda a andar en el Espíritu y recibir la bendición, ser herederos con Él y ser coherederos. No solo eso, como dije, nos permite irnos transformando y no solamente nos va moldeando para que ya no vivas autocomplaciendo a la carne, sino el Espíritu Santo. Ahora con el Espíritu Santo no solamente puedes bloquear la carne, quitarlo de tu vida, sino que un paso más te puedes transformar tú en qué dice que somos Cristo. Cristo en qué dice que nos podemos transformar, que somos qué, herederos, pero ahora ustedes son el templo. Te lleva un paso más todavía. No solamente puede ser como el que ya ofrece sacrificios, ¿sabes? Sino realmente con Cristo ya no tienes que ser espectador de su gloria. Ya no tienes que ser espectador de las cosas espirituales. Tú puedes ser quien haga, quien viva las cosas que los antepasados solo vieron. Ellos no tenían la Biblia y los iluminaba con fuego. Dice el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra.
La columna de humo, la sombra, la expiación de pecados, la ofrenda con incienso, con olor fragante. ¿Hay algún versículo que se acuerde en el Nuevo Testamento que diga, mi alabanza puede ser con olor fragante? La alimentación en el desierto con maná, la multiplicación de los panes, curó enfermedades y picaduras de serpientes. ¿Cuántas sanidades no hubo ya en el Nuevo Testamento con todos? Sombras, con Con pañuelos. pañuelos, con sombras, con la pura idea de con que lo digas, ya estuvo, pues vámonos. Y vámonos. Y solamente con eso fue así como de, "Ah, ya, sí, ya, con eso porque tu fe te alcanzó. O tocarle Oye, pero la serpiente que tienes que levantar en el desierto, ya. ¡Wow! No manches, ¿cómo puedo acceder a todo este tipo de cosas? Antes nos costaba meses del desierto y que se nos murió la mitad de la familia hasta que Moisés pudo levantarla y en ese momento teníamos que correr. Yo era de la tribu de Leví que estaba hasta el final, llegar al centro del campamento a tocar la serpiente para poderme sanar. Y ahora con un pañuelo o enviado tocarle por correo me está sanando. ¿De qué me hablas? sanar el sábado. ¿Cómo? Ajá, ¿por qué en sábado? ¿Qué cómo Jesús? ¿Por qué puedes hacer este tipo de cosas? Vamos a ver en el 27, luego en el 28, de repente una serpiente muy venenosa pica a Pablo. Y todos se asustan como de, no, Pablito, se nos va a morir. Y se empiezan a preocupar y todo, y él de repente nada más así se sacude la mano, la echa al fuego y se muere. Y dice, a los días que vieron que no se murió, pensaban que él mismo era Dios. Pues sí, pues imagínate si ya sabes que ya seguro se murió y de repente no se murió, y aparte la agarró, la aventó y vámonos y ya. ¿Cómo accedió a ese tipo de cosas si antes era imposible? Entonces, la pregunta sería, ¿a qué te está invitando hoy el Espíritu Santo? Pensémoslo. ¿Es nada más a ser parte del pueblo de Dios? Porque incluso antes todos éramos ajenos al pueblo de Dios. Y podrías decir, para muchos la esperanza fue, ya puedo acceder a ese Dios. Ya con eso, wow, ya puedo ser parte. Yo era gentil y no conocía, yo, pues no, nada más conocía a los judíos que tenían un Dios súper fuerte y todos los conocemos, las leyendas sí, pero pues ellos. ¿Me está diciendo que ya puedo ser parte de eso? ¿A eso nos está invitando el Espíritu Santo hoy? Pregunto. ¿O te está invitando a ya no tener, incluso no sé solamente ser parte del pueblo, sino cupón para ahorrarte todos los sacrificios? No manches, mejor. Ya no solo soy parte del pueblo, si ya no tengo que pagar por mis pecados. ¿A qué te está invitando? Tú, real, ¿hasta qué punto lo sientes? Porque la invitación es ya no solamente participar de los sacrificios, sino que puedes andar como el sumo sacerdote con la confianza de entrar sin que te mueras. Ahora imagínate un sumo sacerdote que le aseguraras no te vas a morir nunca, no importa cómo entres, no te vas a morir. No juegues. Pues si me quito el cascabel, me quito la sonaja, ¿no? Me quito esto. Yo aquí perdiendo el tiempo. Ya yo aquí bien preocupado, bien asoleado, y ya no voy a morirme por estar en la presencia de Dios. La invitación es a ser levita o la invitación es a andar en el espíritu como los levitas, disfrutar de la presencia. No se puede decir sí para poder estar en la presencia de Dios y ya puedo acercarme en confianza sin morirme. O podrías decir, me, me está invitando el espíritu a transformarme en el monte al que se metía Moisés, humeando. Me está invitando a transformarme en la columna de fuego. Me está invitando a transformarme en su poder. Porque se dice en la costumbre cristiana, ya no es como antes, ¿no? Ya no son las cosas como antes. No sé si lo han escuchado, más que el Dios del Antiguo Testamento, ojo, 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 y Necesitas ese, sí, el Dios del Antiguo Testamento, ¿no? Antes sí tenía poder, antes hacía cosas impresionantes. Si tuvo Dios que recurrir a eso es porque no había hijos de Dios que pudieran hacerlo por la gente. Y aún, créeme, sin hijos de Dios Dios puede hacer una burrita hablar, transformar la lengua y que hay un ángel, Balaam, ¿qué te pasa? Y a este punto lo puede transformar Dios. Pero más bien la invitación es que te puedas transformar en ese poder de Dios, en el Espíritu Santo,
como lo hizo Elías, como lo hicieron varios, que es, puedo traer al Espíritu Santo que te pueda transformar en lo que fue Cristo, porque dice, soy coheredero con Cristo, que puedas caminar en el agua, que te muerda una serpiente y que no te afecte, vámonos. ¿Eres Dios? No, tengo el Espíritu Santo. ¿Por qué estamos siendo invitados? No solamente a ser parte del pueblo de Dios, que sí, no solamente ya no hacer pecado, no hacer sacrificios, que sí, sino ya dejar de sentir ese impulso por querer a pecar. También te está invitando a todo lo anterior, todas las anteriores, sino a poder ser como el sumo sacerdote, sino también a ser como Dios mismo en el aspecto de su poder, de su fuerza, traer eso a la gente. Que tú puedas ser esa luz, que tú puedas ser esa sal, que tú puedas transformar, multiplicar los panes porque Él lo hizo. Y los apóstoles lo hicieron, los discípulos lo hicieron. Ellos pudieron transformar y dar alimentación a los 15,000, proveer lo que Dios del Antiguo Testamento hizo. No tendrás que decir, más que el Dios del Antiguo Testamento, Él sí. Es como más bien de, yo puedo proveerte lo del Dios del Antiguo Testamento porque sigue siendo el mismo Espíritu. Que tú puedas ser ese que dé en el desierto de una persona que viva en desierto, tú darle ese maná, el pan de vida. Que alguien que esté en oscuridad y que no sepa hacia dónde guiarle, tú ser su luz, como dice Cristo en Mateo 6. Tú ser el Dios del Antiguo Testamento hoy para la gente. Hoy se necesitan personas valientes que se animen a romper el paradigma de cristianismo, de nada más acercarme poquito a Dios, de nada más, ya vivo en libertad porque no tengo pecado. Bueno, pues transfórmate y deja ya de sentir ese impulso y ahora anda como espiritual, vive como los espirituales, que te animes a caminar sobre el agua, a entrar al horno de fuego, solo porque Dios dijo que te va a librar. Dios me dijo que nos dijo que nos iba a librar de la muerte y aunque esté el horno que con el que lo abrió se murió, entramos, le damos. Está chido, ¿no? Bien fácil se dice, pero la invitación está. ¿A qué te está invitando el Espíritu Santo hoy? A esto. No solamente a dejar de pecar, ni experimentar cosas padres de, oré por esta persona y sanó, sí, pero no solo eso, sino que tú puedas transformar también otras vidas, que puedas transformar espiritualmente, cuando tú toques, reverdezca, cuando tú llegues, esa parte que la gente diga, no, eres como el Dios del Antiguo Testamento, eres Dios, como le preguntaron a Pablo. Eso es vivir en el Espíritu. Como dije, no es autoflagelarnos de sigo pecando. Si sigo pecando, que en ese momento quiebre, Dios, ayúdame, Espíritu Santo, ya puedo acceder a ti, paga por mi pecado, Cristo, me lo quito y sigues avanzando en mejorar espiritualmente. Ya si en algún punto tu cara brilla como la de Moisés, es normal, no te asustes. Pero brillaba todo, ¿no? Brillaba de la luz. Sí, si la Biblia te dice que brillaba su rostro y se tuvo que cubrir, pero sí, hay una versión del hebreo que realmente como que le salió como, se le veía como una ornamenta y cosas por el estilo, y pues sí la gente se asustó. Pues sí, como la de los venados o como cuernos o como algo así. Sí, no, pues sí te da miedo, ¿no? Entonces es como, claro que tuvieron miedo, pero es como, ay, ¿por qué tuvieron miedo de eso? Pues sí, no, fue saber tu duelo. Podría tener cuernos, Moisés, ¿no? También, ¿no? Pues sí, es. Era Y tú pensarías, Moisés al estar allá fue espiritual o fue físico. Fue espiritual, pero regresó cambiado. Lo espiritual está mucho más cerca. Y de nosotros depende bajarlo, atraerlo, hacerlo real para que la gente deje de verlo como constante, ¿no? ¿No? Está aquí, está ahí, yo te puedo proveer, te puedo ayudar. Y ni siquiera que lo tengas que decir, que lo muestres, que lo vivas, que la gente lo vea. por eso los espiritualistas tienen, ¿no? Exacto. Por eso seguimos teniendo muy miedo Ay, por muchas eso veces de también acercarnos. comentaban No vaya a ser, pues sí, sabes perfectamente. Y podrían decir, por nuestra naturaleza no podemos. No se puede. Bueno, vamos a orar.
Gracias Dios por tu palabra, por tu espíritu. Mi Señor, te pido que nos completes, que nos sigas transformando en tus hijos, en tus ministros, en coherederos con Cristo. Que podamos no solamente escuchar de tu palabra y de tu presencia, sino vivirla, ser transformados por ella y llevarla a las demás personas. Que en el nombre de Jesús podamos eso, mi Dios, vivir en el Espíritu, bloquear la carne, andar conforme al Espíritu, mi Señor, y con tu Espíritu Santo poder cambiar toda nuestra mentalidad y cambiar nuestra realidad. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.